Su grito no sonaba humano. Atravesó el calor de aquella tarde de Kansas como algo que se estuviera muriendo. Cuando Elias Boone empujó la puerta del establo en el rancho Miller, no encontró el caballo que había ido a comprar. Encontró a una mujer joven en el suelo de tierra, temblando tan fuerte que la paja alrededor de su cuerpo se agitaba, como si el viento soplara entre hierba seca. Sus piernas estaban abiertas de par en par y seguía intentando juntarlas. Pero cada intento le enviaba un latigazo de dolor tan intenso por todo el cuerpo que volvía a gritar. Elias se quedó paralizado. Había visto heridas de guerra, huesos rotos, hombres sostenidos solamente por la oración, pero nunca había visto a una mujer sufrir así. Sola en un establo silencioso, mientras afuera el sol seguía brillando como si nada pasara. Ella intentó incorporarse sobre un codo, su voz se quebró como madera seca. Susurró: no puedo cerrar las piernas. Luego volvió a llorar, no de vergüenza, sino de un dolor tan profundo que vivía en cada aliento que tomaba. Elías se arrodilló a su lado. Todavía no la tocó, no quería asustarla. Vio moratones a lo largo de la cara interna de sus muslos, hinchazón roja donde la piel había sido rosada hasta quedar en carne viva, marcas viejas de cuerdas cerca de los tobillos, señales de que alguien había forzado su cuerpo a mantenerse abierto el tiempo suficiente para destrozarla desde adentro hacia afuera. Ella intentó cubrirse las piernas con manos temblorosas. Por favor, no me deje aquí. Me duele, no puedo moverme. Ella sintió que algo pesado se le instalaba en el pecho. Esto no había sido un accidente. No había sido una caída. Esto era crueldad. Crueldad hecha despacio. Crueldad hecha por alguien que debería haberla protegido. Dejó su sombrero en el suelo y habló con suavidad. Señora, me llamo Elias. No voy a hacerle daño. Déjeme ver qué tiene para poder ayudarla. Ella sintió apenas. Su voz bajó hasta convertirse en un susurro fantasmal. Me llamo Hannah. Por favor, señor, lléveme lejos de aquí. Por favor. Ella se acercó más, cuidadoso y firme. Bajó la mano para sostenerle la pierna lo justo para comprobar si sangraba. En el instante en que su mano tocó su piel, Hannah gritó y se aferró a su camisa con ambas manos, los dedos clavados como si se estuviera ahogando y él fuera la única roca. Entonces comprendió que llevaba allí tirada horas, tal vez más. Sentía el calor que irradiaba de su piel hinchada, el tipo de calor que significaba que la infección ya se había instalado. Elias Boone no era hombre que se alejara del sufrimiento, nunca lo había sido, y no iba a empezar con esta mujer. Miró hacia la casa del rancho, sí, vacía. Ni una señal del marido del que ella hablaba, ni una señal de alma alguna que le importara si vivía o moría. Se volvió hacia ella. Hannah, sacarte de aquí te lo prometo. Sus ojos se abrieron más, llenos de miedo y esperanza peleándose entre sí. Preguntó con voz temblorosa: Señor, si me ayuda ahora, ¿el peligro también lo seguirá a usted? Y ella sintió el peso de esa pregunta caer sobre él como una tormenta porque sabía la verdad. Sí, el peligro venía de camino. Así que aquí va la pregunta para ti. Si estuvieras en ese establo con una mujer suplicando por su vida y un hombre cruel que seguro regresaría, ¿tú también la salvarías? Hannah se aferró a ellas como si él fuera lo último sólido en el mundo. Su respiración salía en ráfagas cortas y dolorosas, y cada vez que intentaba cerrar las piernas, siseaba de agonía. Elias sabía que no podía quedarse en ese establo ni un minuto más. Así que deslizó un brazo bajo sus hombros, el otro bajo sus rodillas, y la levantó con toda la suavidad que un hombre de su edad podía manejar. Ella jadeó, no de miedo, de alivio. La llevó afuera bajo el ardiente sol de Kansas, su cabeza descansando contra su pecho, sus dedos todavía aferrados a su camisa. Por un segundo, entrecerró los ojos ante la amplia pradera como si hubiera olvidado cómo era el mundo fuera de aquel establo oscuro. El viento le rozó la cara, un viento cálido de verano, y eso solo bastó para que empezara a llorar otra vez, suave y temblorosa. Elias la colocó sobre su caballo, sosteniéndola mientras ella intentaba sentarse sin que sus piernas se tocaran. Tranquila ahora, te tengo. Su voz era calma, la clase de voz que un hombre solo gana después de toda una vida de años duros. Ella lo miró desde arriba. Sus ojos estaban asustados, pero algo más brillaba allí también. Algo diminuto, la esperanza intentando despertar de nuevo. El monto detrás de ella, sujetándola con ambos brazos para que no cayera, pero con cada golpe de casco, Hannah respiraba un poco más hondo. Cada bache del camino la hacía encogerse, pero no se quejó, ni una sola vez.
Apoyó la cabeza hacia atrás contra Elías y susurró: «¿De verdad me está llevando lejos?». Él asintió: «Sí, señora, y no vamos a mirar atrás». El viaje duró horas, lo suficiente para que el sol se deslizara hacia el oeste y arrojara luz dorada sobre las llanuras. Elías hablaba de vez en cuando cosas pequeñas: el tiempo, la tierra, historias de caballos que había domado cuando era más joven. Nada pesado. Nada que la hiciera encogerse, solo lo suficiente para mantenerla despierta y tal vez ahuyentar el miedo que seguía intentando trepar por su columna. Cuando el rancho Boone apareció a la vista, Hannah temblaba de agotamiento. Las cercas blancas, las puertas rojas del granero, el sonido del ganado en el pasto lejano, todo le parecía irreal, como si hubiera entrado en la vida de otra persona, una vida donde el aire no dolía y la gente hablaba sin gritar. Elías la llevó dentro de su casa, llamó a la vieja señora Harper, la ama de llaves, y le dijo que trajera agua tibia y sábanas limpias. Hannah intentó disculparse por ser una carga. Él negó con la cabeza: «No, señora, ni un poquito». Lo dijo tan sencillo que ella le creyó por primera vez en años. Se permitió descansar. Pero al cerrar los ojos, un pensamiento volvió a arañar su mente: su marido Caleb vendría a buscarla. Así que aquí va la verdadera pregunta: ¿qué hará un hombre cruel cuando descubra que la mujer a la que atormentó ha desaparecido? ¿Qué hará Elías cuando ese hombre aparezca en el rancho Boone? ¿Estás listo para una pelea? Hannah solo llevaba 2 días en el rancho Boone cuando los problemas finalmente llegaron. Elías vio el polvo primero, una larga y delgada estela que se alzaba sobre la línea de la cerca. Jinetes avanzando rápido y nada amistosos. Hannah descansaba dentro, apoyada en almohadas que la señora Harper había rellenado de algodón fresco. Así que Elías salió sin hacer ruido y cerró la puerta tras él. No quería que ella oyera los gritos furiosos que rodaban hacia el rancho. Caleb Miller entró cabalgando al patio como si fuera el dueño del lugar. Tiró de las riendas con fuerza, apuntó con un dedo tembloroso a Elías y ladró: «Saca a mi esposa aquí ahora mismo». Su voz restaló como un disparo. Elías no se inmutó. Había sido vaquero desde los 15 años y los hombres gritando nunca lo habían alterado mucho. Pero la forma en que los ojos de Caleb ardían, la forma en que escupió la palabra esposa como si fuera propiedad, eso encendió algo caliente en el pecho de Elías. Caleb desmontó y se le acercó furioso: «Tú la tomaste, me la robaste. Voy a arrastrarla de vuelta yo mismo». Elías mantuvo la voz firme: «Está herida, está asustada, y se vino conmigo porque quiso irse». Caleb soltó una risa burlona: «Quiso irse. Esa mujer es mía, ella hace lo que yo digo». Esa frase empujó a Elías más a la del límite. Dio un paso adelante y dijo: «Hoy no, ya no, ya más». Caleb lo empujó. Elías empujó más fuerte. Caleb lanzó un golpe salvaje que aterrizó justo bajo el ojo de Elías, abriendo la piel y nublando la vista. Antes de que los peones contratados pudieran abalanzarse sobre él, uno de los vaqueros del rancho salió corriendo del granero gritando que Elías no peleaba solo ese día. Y eso bastó para que todo explotara. Caleb volvió a atacarlo, golpeando sin control, más rabia que puntería, mientras los peones contratados corrían detrás. Elías se agachó, lo agarró por delante de la camisa y lo estrelló contra el lateral del abrevadero. Los peones se metieron, pero Elías y el vaquero del rancho se movieron como hombres con un propósito. Años de trabajo en el rancho habían tallado en ellos una fuerza que aquellos muchachos no esperaban. Elías tiró a uno al polvo mientras el vaquero del rancho tiraba al otro hacia atrás por el cuello de la camisa con fuerza suficiente para hacerlo aullar. Luego Elías se volvió hacia Caleb, que se levantaba como un galo furioso. Elías lo agarró por el cuello: «Si vuelves a acercarte a ella, más te vale venir con un cura. Y con tus últimas palabras listas». Caleb retrocedió temblando de rabia, pero demasiado asustado para dar un paso más. Escupió en la tierra, montó su caballo y se alejó gritando que esto no había terminado. Elías se quedó de pie en el polvo que se asentaba, el pecho agitado, sabiendo perfectamente que la pelea apenas había comenzado. Dentro de la casa, detrás de la puerta, Hannah había oído lo suficiente para volver a temblar. Pero esta vez temblaba por una razón distinta. Alguien finalmente se había puesto entre ella y el hombre que la había lastimado. Y ahora venía la verdadera tormenta. Si todavía estás aquí, dale al botón de suscribir con calma para no perderte lo que pasa después. Sírvete una taza de té calentita, acomódate y dime qué hora es, dónde estás y desde dónde estás escuchando. Caleb se fue ese día, pero el polvo que dejó nunca se asentó del todo. Elías lo sabía. Hannah también.
El aire se sentía más pesado, como si todo el rancho estuviera conteniendo la respiración. Esa tarde, Elías estaba sentado a la mesa de la cocina con una taza de café negro, mirando la pared como si la respuesta correcta pudiera estar tallada en la madera. Pero no dejaba de pensar en Hannah descansando en la habitación de invitados, por fin abrigada, por fin a salvo, y en cómo todo eso podía serle arrancado si Caleb aparecía con la ley de su lado. Finalmente se levantó, tomó su sombrero y dijo: «Señora Harper, vigílela. Necesito ver a un viejo amigo». El viaje a Dodge City duró 1 hora, tal vez menos. Elías cabalgaba rápido. Demasiado rápido para un hombre de su edad, pero la preocupación puede hacer volar a un caballo. El sol se hundía cuando ató su caballo afuera de la oficina del sheriff. Dentro, el sheriff Cole Harding estaba sentado detrás de un escritorio lleno de papeles que claramente no estaba leyendo. Levantó la vista en cuanto Elías entró. «Vaya, Boone, esa es una cara que solo veo cuando ha pasado algo malo. Siéntate antes de que te caigas». Elías se sentó pero mantuvo la mandíbula tensa. Cole escuchó mientras Elías le contaba todo. Cada detalle feo, cada moratón que había visto en ella, cada palabra que Caleb había escupido desde la silla más temprano. Cole se recostó masticando el interior de su mejilla, como siempre hacía cuando intentaba mantener la calma. «Elías, lo que ese hombre hizo es un delito así de simple, pero la ley aquí afuera no siempre funciona como debería, lo sabes». «Lo sé», dijo Elías, «pero no la voy a devolver, no mientras respire». Cole asintió despacio. «De acuerdo. Entonces lo hacemos bien, conseguimos que el doctor escriba una declaración. Buscamos a cualquiera en Abilene que haya visto alguna vez a Caleb levantar la mano contra ella. Traemos a Hannah cuando tenga fuerzas para hablar y llevamos todo ante el juez Wilbur antes de que Caleb lo haga». Por primera vez en todo el día, Elías sintió que un poco de peso se le quitaba de los hombros, no desaparecido, pero más ligero. Se puso de pie, estrechó la mano de Cole y el sheriff dijo: «Tráela mañana. Me aseguraré de que el juez los escuche a los dos. Mañana nunca llego». El juez pospuso la audiencia, diciendo que necesitaba más testigos y declaraciones correctas. Así que durante las siguientes 2 semanas, Elías fue y vino entre Abilene y Dodge City, hablando con vecinos, juntando cartas, incluso rogándole al doctor que viniera 2 veces a revisar a Hannah y escribir sus hallazgos. Cada noche, Hannah preguntaba si había avances, y cada noche, Elías le decía que resistiera un poco más. Cuando Elías volvió a salir, el cielo se estaba volviendo púrpura y las lámparas a lo largo de Front Street empezaban a encenderse. De vuelta en el rancho Boone, Hannah estaba sentada en la cama esperándolo, las manos retorcidas en su regazo. Preguntó suavemente: «¿5 a volver por mí?» Y Elías supo que tenía que decirle la verdad. Esta pelea apenas estaba comenzando, así que aquí va la pregunta para ti. ¿Qué pasa cuando un juez en Dodge City tiene que elegir entre un marido cruel y la mujer lo bastante valiente para hablar en su contra? La mañana de la audiencia, el tribunal de Dodge City se sentía más frío que cualquier viento de invierno que Hannah hubiera conocido jamás. Estaba sentada junto a Elías, las manos apretadas, la respiración temblando como hoja que intenta quedarse quieta. El doctor habló primero, luego un tendero de Abilene, luego un vecino que una vez vio a Caleb gritar tan fuerte que las gallinas se dispersaron. Caleb mismo no aparecía por ningún lado. Los hombres de la ley todavía no le habían puesto una mano encima. Y finalmente, le tocó a Hannah. Se levantó despacio, los pies inseguros, pero de alguna forma su voz fue lo bastante firme para llegar a cada rincón de esa sala. «No menciono el dolor. No menciono las peores noches. Solo hablo de querer paz, de querer seguridad, de querer el derecho a cerrar los ojos por la noche sin miedo. Cuando termino, hasta el juez Wilbur se quedó en silencio un largo momento. Luego carraspeó y dijo las palabras que cambiaron su vida. El juez Wilbur anunció que Hannah recibiría una orden temporal de protección que mantendría a Caleb alejado de ella y del rancho Boone. Explicó que se programaría una audiencia completa en las próximas semanas, una vez reunidos más testigos y cuando los hombres de la ley tuvieran tiempo de localizar a Caleb. No era la victoria final, pero era el primer paso real hacia una. La sala se sintió más luminosa, más ligera, casi sagrada. Hannah se sentó y el aliento que soltó fue el primer aliento libre que había tomado en años. Elías la miró y ella lo miró de vuelta, y no hizo falta decir nada. Algunos momentos lo dicen todo sin una sola palabra. Pasaron los meses. Hannah ayudaba en la cocina, luego en el jardín, luego junto a los caballos cuando recuperó las fuerzas.
Y cada atardecer Elias se encontraba observándola reír con la señora Harper, o escuchándola tararear mientras doblaba la ropa, y se dio cuenta de algo suave pero seguro. Ella estaba sanando y él también. Una mañana fresca, Hannah se despertó temprano, pálida y mareada, y la señora Harper sonrió de esa forma que solo las mujeres mayores tienen cuando ya saben la respuesta. Esa misma tarde, el doctor lo confirmó. Hannah estaba esperando un hijo. Cuando se lo contó a Elias, él se quedó inmóvil. Luego se sentó de golpe como si le hubieran quitado el aire. Ella temió que estuviera molesto, pero entonces él soltó una risita baja, se secó los ojos y dijo: vaya, mira tú eso. La vida todavía encuentra un camino. Para Hannah era más que un hijo, era la prueba de que nunca había estado rota, era la prueba de que la bondad hace crecer cosas que la crueldad nunca podría. Lejos, en la pradera, Caleb eventualmente se enteró de que Hannah estaba embarazada. Se quedó helado, atónito de que ella pudiera llevar un hijo después de todo. Luego su rostro se retorció, parte arrepentimiento, parte pura rabia mientras murmuraba que esto no era el final, y por primera vez en mucho tiempo, ella se sintió digna de amor. Amor de verdad, amor calado, el tipo de amor que se queda. Ahora, déjame preguntarte esto. Si hubieras sido Elias Boone, ¿habrías tenido el valor de intervenir cuando nadie más lo hacía? Y si hubieras sido Hannah, ¿te habrías atrevido a empezar de nuevo cuando el mundo te decía que no? Si esta historia te tocó aunque sea un poquito, dale un me gusta. Ayuda más de lo que crees. Y suscríbete para no perderte el próximo cuento que espera más adelante en este viejo camino polvoriento. Sírvete otra taza de té, acomódate y dime, ¿desde dónde estás viendo esta noche? La noche después de que el juez Wilbur dictara la orden temporal de protección, Hannah no pudo dormir. Estaba acostada en la habitación de invitados del rancho Boone, con las ventanas abiertas para que entrara el aire fresco de octubre, y cada crujido de la casa vieja le parecía el sonido de botas en el porche. Cada aullido lejano de un coyote le parecía la voz de Caleb gritando su nombre desde la oscuridad. Se llevó las manos al vientre a un plano, y susurró al niño que apenas empezaba a existir: aquí estás a salvo, te lo prometo. Pero las promesas son frágiles cuando el miedo es más viejo que ellas. Elias tampoco dormía. Estaba sentado en la cocina con la lámpara baja, limpiando su rifle Winchester como si las piezas de metal pudieran darle respuestas. La señora Harper había intentado mandarlo a la cama 2 veces, pero él solo negó con la cabeza y siguió pasando el trapo acitado por el cañón una y otra vez. Sabía que Caleb no respetaría ningún papel firmado por un juez. Los hombres como Caleb solo respetan 2 cosas, el miedo y la muerte, y Elias Boone ya había decidido que no le iba a dar miedo a ese hombre. Así que solo quedaba una opción. Al amanecer, cuando el cielo apenas empezaba a teñirse de rosa, Elias ensilló 2 caballos, uno para él y otro con una montura de mujer que había pertenecido a su esposa fallecida hacía 15 años. La sacó del fondo del granero, la limpió con cuidado y la colocó sobre una yegua mansa llamada Daisy. Luego fue a la puerta de Hannah y golpeó suavemente. Ella abrió casi al instante, ya vestida, con ojeras oscuras pero los ojos claros. ¿Nos vamos?, preguntó sin preámbulos. «Nos vamos», respondió él. «Solo por unos días. Hay un lugar al norte, cerca del río Smoky Hill. Una cabaña que usaba mi hermano cuando venía de visita. Nadie sabe que existe. Ni siquiera el sheriff. Al y Caleb no nos encontrará hasta que tengamos todo listo». Hannah no preguntó más. Tomó la pequeña bolsa que la señora Harper le había preparado, unas mudas, un poco de pan, una manta, y salió al patio fresco. Montó con dificultad, todavía le dolía moverse de ciertas maneras, pero apretó los dientes y no se quejó. Elias montó detrás de ella en su propio caballo, y juntos salieron del rancho antes de que el sol terminara de salir. Cabalgaban despacio. No tenían prisa, la prisa llama la atención. Tomaron caminos de ganado, atravesaron arroyos para borrar las huellas, rodearon colinas en vez de cruzarlas por arriba. Elias hablaba poco, pero cuando lo hacía era para señalarle cosas pequeñas: una águila que volaba en círculos muy alto, un grupo de antílopes que los observaron desde lejos antes de salir disparados, el modo en que la luz del otoño hacía brillar las semillas de las hierbas como si fueran oro molido. Al tercer día llegaron a la cabaña. Era más pequeña de lo que Hannah había imaginado: una sola habitación con chimenea, una mesa coja, 2 sillas y una cama de hierro que crujía como un viejo cansado. Pero tenía un porche que daba al río, y el agua cantaba día y noche.
Elías descargó las alforjas, encendió el fuego y, sin decir palabra, salió a cazar. Regresó al atardecer con un ciervo joven sobre los hombros. Lo desoló y lo cortó con la misma calma con que hacía todo lo demás. Hannah lo miraba desde la puerta, envuelta en una manta, y por primera vez en años sintió algo parecido a la paz. No era felicidad todavía, la felicidad era un lujo que aún no se atrevía a pedir, pero sí era paz. Esa noche comieron venado asado con sal y cebollas silvestres. Elías abrió una botella de whisky que guardaba desde hacía 10 años y sirvió 2 dedos en sendos vasos de lata. Por los que aún respiran, dijo él, levantando el suyo. Y por los que volverán a hacerlo, respondió ella. Bebieron. El whisky quemó, pero era un buen quemazón. Después se quedaron sentados en el porche, mirando cómo la luna se reflejaba en el río como una moneda de plata partida por la mitad. Hannah habló primero. Cuando tenía 16 años, mi padre me vendió a Caleb por 2 vacas y una promesa de agua para el molino. Yo no sabía que se podía decir que no. Nadie me había enseñado. Elías escuchó sin interrumpir. Durante 4 años creí que el dolor era parte del matrimonio. Que si sangraba era porque no rezaba lo suficiente. Que si lloraba era porque no era lo bastante buena esposa. Se quedó calada un rato. El río seguía cantando. Usted me enseñó que no es así, dijo al fin, muy bajo. Usted y su silencio cuando me dolía moverme. Usted y sus manos que nunca tomaron más de lo que yo estaba dispuesta a dar. Usted me enseñó que un hombre puede ser fuerte y no hacer daño. Y no sé cómo pagarle eso. Elías giró el vaso vacío entre sus dedos. No hay deuda, Hannah. Lo que se hace por bondad no se cobra. Ella negó con la cabeza. Entonces déjeme quedarme. Cuando todo esto termine, déjeme quedarme en el rancho. No como criada. No como lo que fui para él. Solo déjeme quedarme y trabajar la tierra a su lado, y criar a este niño donde nadie le pegue nunca. Elías la miró largo rato. La luz de la luna le dibujaba sombras suaves en la cara. Cuando todo esto termine, dijo, el rancho será tan tuyo como mío. Te lo firmaré delante de cualquier juez que haga falta, y el niño llevará mi apellido si así lo quieres, o el que tú elijas. Pero no habrá más hablar de deudas. ¿Entendido? Hannah asintió. Las lágrimas le rodaron sin ruido por las mejillas, pero esta vez no dolían. Los días en la cabaña se volvieron semanas. Elías enseñó a Hannah a disparar con el pequeño revólver que llevaba en la bota. Ella aprendió rápido, el miedo es un buen maestro. Aprendió también a rastrear ciervos, a curtir pieles, a hacer pan en las brasas. Y cada noche, cuando el fuego se convertía en brasas, se sentaban juntos en el porche y hablaban, de todo y de nada, de la guerra que Elías había visto de lejos, de la madre que Hannah apenas recordaba, de cómo el cielo de Kansas parece más grande que cualquier otro cielo del mundo. Una tarde de noviembre, cuando la primera helada ya había pintado de blanco los pastos, Elías regresó de revisar las trampas con una carta en la mano. La había recogido en el pueblo más cercano, haciéndose pasar por un cazador cualquiera. Era del sheriff Cole. Caleb ha sido visto en Abilene. Pregunta por ti y por ella. Tiene 3 hombres más ahora. El juez Wilbur ha fijado la audiencia definitiva para el 10 de diciembre. Necesitamos que Hannah esté presente. Traedla. Yo me encargo de que entre y salga a salvo. Pero Elías leyó la carta en voz alta. Hannah palideció pero no tembló. Entonces volvemos, dijo simplemente. Volvemos, confirmó él. Salieron 2 días después, al amanecer. Llevaron los caballos cargados con pieles para vender y la excusa de que regresaban de cazar. Nadie les hizo preguntas. El viaje de vuelta fue más rápido, cabalgaban de noche y descansaban de día en barrancas ocultas. Cuando llegaron al rancho Boone, la señora Harper los recibió llorando de alegría, y les preparó la cena más grande que Hannah había visto en su vida. Los días previos a la audiencia fueron un torbellino. El doctor volvió a examinar a Hannah y escribió una declaración más larga, y más dura que la anterior. 3 mujeres de Abilene y mujeres que nadie esperaba que hablaran se presentaron en casa de Elías con sus propios relatos, moratones escondidos bajo mangas largas, costillas rotas que nunca sanaron derechas, noches en que habían rezado para que Caleb no eligiera su puerta. Una de ellas llevaba una cicatriz que le cruzaba la mejilla y que nunca había explicado hasta ese día. El 9 de diciembre, Elías y Hannah salieron hacia Dodge City escoltados por el sheriff Cole y 4 ayudantes armados. Hannah llevaba un vestido azul oscuro que la señora Harper había cosido con tela guardada desde hacía 20 años. Le quedaba perfecto.
En el bolsillo llevaba el revólver pequeño cargado. El tribunal estaba lleno, más lleno de lo que nadie recordaba. Había rancheros, comerciantes, mujeres con los labios apretados y los ojos brillantes. Caleb estaba sentado al frente, flanqueado por 2 de sus hombres. Cuando vio entrar a Hannah, su cara se retorció de rabia y algo que parecía miedo. El juez Wilbur abrió la sesión con voz que no admitía tonterías. Llamaron a los testigos uno por uno. El doctor, las mujeres, un viejo vaquero que había trabajado para Caleb y que contó cómo una vez lo vio arrastrar a Hannah por el pelo hasta el granero. Cada testimonio era un martillo golpeando el mismo clavo. Cuando le tocó hablar a Hannah, se levantó sin ayuda. Ya no cojeaba. Su voz era clara y firme. No voy a hablar de lo que me hizo, dijo. Todos ustedes ya lo han oído, solo voy a decir lo que quiero ahora. Quiero criar a mi hijo en paz, quiero dormir sin cerrar la puerta con llave. Quiero que ningún hombre vuelva a ponerme la mano encima nunca más mientras viva, y quiero que la ley me dé eso, porque si la ley no me lo da, entonces tendré que dármelo yo misma, y no quiero llegar a eso. Se sentó. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Caleb se levantó de un salto, rojo de furia. Esa mujer es mía, lleva a mi hijo. Nadie me la va a quitar. El juez golpeó el mazo tan fuerte que saltó una astilla. Siéntese, señor Miller, o lo siento yo con grilletes. Caleb se sentó respirando como un toro herido. El juez Wilbur habló durante 20 minutos. Habló de leyes de derechos, de la diferencia entre poseer y amar. Al final pronunció la sentencia: por el poder que me confiere el estado de Kansas, declaro disuelto el matrimonio entre Caleb Miller y Hannah Miller. Se le concede a la señora Hannah Boone, sí, dijo Boone, la custodia exclusiva del hijo que espera. Se le prohíbe al señor Caleb Miller acercarse a menos de 10 millas de la persona de Hannah Boone o del rancho Boone bajo peña de prisión. Cualquier violación será castigada con todo el peso de la ley. Ver el mazo cayó. Se acabó. Hannah no lloró. Se quedó muy quieta como si estuviera esperando que alguien dijera que era mentira. Luego sintió la mano de ella sobre la suya y supo que era verdad. Salieron del tribunal a un sol de invierno que parecía más cálido que cualquier sol de verano. La gente los rodeó. Mujeres a las que no conocía le tocaron el brazo, le apretaron la mano, le dijeron bien hecho con los ojos llenos de lágrimas. Alguien empezó a aplaudir, luego todos aplaudieron. Esa noche, en el rancho Boone, hubo fiesta. No una grande, pero sí sincera. La señora Harper sacó el mejor whisky, los vaqueros tocaron el banjo y el violín. Hannah bailó una sola vez, con Elias, muy despacio, con una mano en su hombro y la otra sobre su vientre y apenas redondeado. Cuando la música terminó, él la llevó al porche. Mañana iremos al registro, dijo. Pondremos tu nombre en la escritura del rancho, y cuando nazca el niño, le pondremos Elias si es varón, o Abigail si es niña, como mi madre. Hannah sonrió. Era la primera sonrisa completa que le veía a nadie en años. Me gusta Abigail, dijo, pero si es varón quiero que se llame Elias James Boone. Porque tú me devolviste la vida 2 veces. Elias carraspeó, incómodo con las lágrimas que se le agolpaban. Trato hecho, murmuró. Y así, bajo las estrellas más grandes del mundo, en un rancho que ahora era de ambos, empezó el resto de sus vidas. Caleb nunca volvió. Algunos dicen que se fue a Texas. Otros dicen que una noche de borrachera se cayó al río Arkansas y nunca salió. Nadie lo buscó mucho. En primavera nació Abigail James Boone, con los ojos claros de su madre, y la barbilla firme de su padre. Hannah la crió entre vacas y caballos, entre hombres que se quitaban el sombrero al pasar y mujeres que ya no bajaban la mirada. Y cada noche, cuando acostaba a la niña, le cantaba una canción que Elias le había enseñado, una canción sobre praderas anchas y cielos sin fin. Y cada noche, Elias se quedaba un rato en la puerta, mirando a su familia, y daba gracias en silencio por haber empujado aquella puerta del establo un día de verano que ahora parecía pertenecer a otra vida. Porque a veces, solo a veces, el mundo permite que la bondad gane. Y cuando gana, lo hace para siempre. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en este viaje largo y polvoriento. Ahora sí, sírvete esa última taza de té, mira por la ventana y dime, ¿dónde estás tú esta noche y qué historias llevas en el corazón que todavía no has contado? Nos vemos en el próximo cuento. El verano de 1887 llegó temprano al rancho Boone. El calor subía del suelo en ondas que hacían temblar el horizonte, y los pastos se volvieron dorados antes de tiempo. Abigail James Boone tenía ya 3 años,
Una niña de pelo del color del trigo maduro y ojos que parecían haber nacido sabiendo demasiadas cosas. Corría descalza entre las piernas de los caballos, hablaba con los perros como si fueran personas y ya sabía montar sola la yegua mansa que había sido de su madre. Hannah había cambiado tanto que a veces Elías se detenía en la puerta del corral solo para mirarla y preguntarse dónde había quedado la mujer rota que encontró en aquel establo 5 años atrás. Ahora llevaba el pelo recogido, una trenza gruesa, la piel bronceada por el sol y una risa que salía fácil y llena. Ayudaba a marcar terneros, reparaba cercas, cocinaba para 12 vaqueros como si nada y, cuando el crepúsculo tenía todo de violeta, se sentaba en el porche con Elías y hablaban, hasta que las estrellas parecían tan cercanas que podían tocarlas con la mano. Pero la paz nunca es eterna en Kansas. Una mañana de julio, cuando el calor ya era tan denso que hasta las moscas parecían cansadas, llegó un jinete al rancho. Venía de Abilene, cubierto de polvo rojo hasta las cejas. Se detuvo frente a la casa, se quitó el sombrero y preguntó por Elias Boone con voz que temblaba un poco. Elías salió al porche con el rifle en la mano sin apuntar, pero tampoco muy lejos. ¿Qué se te ofrece, amigo? El hombre tragó saliva. Señor Boone, Caleb Miller está de vuelta. Lo vi anoche en el salón de Abilene. Más flaco, más viejo, con una cicatriz nueva que le cruza la cara. Pero era él. Preguntó por usted y por la mujer. Dijo que venía a terminar lo que empezó. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta los grillos parecieron calarse. Hannah estaba detrás de la puerta mosquitera, con Abigail en brazos. La niña no entendía, pero sintió que algo cambiaba y se aferró al cuello de su madre. Hannah no dijo nada, solo miró a Elías. Y Elías supo leer en sus ojos lo mismo que leía en los suyos propios. El pasado había vuelto a cobrar vida. Esa noche no hubo cuentos en el porche. Elías limpió el Winchester, el Sharps, los 2 revólveres y hasta el viejo cuchillo de monte. Hannah cargó el pequeño Colt que él le había regalado el día que Abigail cumplió 1 año. Luego se sentaron a la mesa de la cocina, con la lámpara baja, y hablaron como hablan las personas que ya han pasado por el fuego y saben que puede volver. No va a entrar en esta casa, dijo Elías. No va a acercarse a Abigail, respondió Hannah. Ni a ti, repitió ella, y esta vez su voz tembló un poco. Elías extendió la mano sobre la mesa y tomó la de ella. Esta vez no huimos, Hannah. Esta vez lo esperamos aquí, en nuestra tierra. Ella asintió. Esta vez lo acabamos. Durante los días siguientes el rancho Boone se convirtió en una fortaleza silenciosa. Los vaqueros, hombres leales que habían visto crecer a Abigail desde que era un bulto en la cuna, se ofrecieron sin que nadie se lo pidiera. 2 se quedaron a dormir en el granero con los rifles al lado. Otro patrullaba la línea de la cerca norte. La señora Harper, que ya tenía 72 años y el carácter de un lobo viejo, cargó una escopeta de 2 canones y dijo que si Caleb ponía un pie en su cocina le iba a enseñar modales a perdigonazos. Pero Caleb no llegó de frente. Llegó de noche, 4 días después, con la luna nueva que dejaba todo negro como boca de lobo. Elías lo oyó primero. El leve crujido de una rama en el bosquecillo de álamos que había al oeste del corral. Se levantó de la cama sin encender luz, se puso los pantalones y tomó el Winchester. Hannah ya estaba despierta, se vistió en silencio, metió a Abigail en el armario del pasillo con una manta y una muñeca de trapo y le susurró: «Cierra los ojos y no hagas ruido, mi vida. Mamá vuelve enseguida». Luego salió al porche con el Colt en la mano. Eran 5. Caleb y 4 hombres más, todos a caballo, todos armados. Se detuvieron a unos 100 pasos de la casa, donde la oscuridad los tragaba y solo se veían los puntos rojos de sus cigarrillos. Caleb habló primero. Su voz era la misma, pero más ronca, más rota. «Elias Boone, sal de una vez, viejo ladrón, devuélveme lo que es mío». Elías no respondió con palabras. Apuntó el Winchester al cielo y disparó una sola vez. El estruendo rodó por la pradera como un trueno lejano. Era la señal. En menos de 10 segundos las luces se encendieron en el barracón, en el granero, en la casa. 5 rifles más apuntaron desde ventanas y puertas. «Estás en tierras, Boone, Caleb», gritó Elías. «Da la vuelta y vete mientras aún puedas caminar». Una risa fea salió de la oscuridad. «¿Creéis que me asusta un punado de vaqueros y una mujer que abrió las piernas para ti?» Hannah dio un paso al borde del porche. La luz de la lámpara que tenía detrás le dibujó la silueta. «Sube la voz otra vez, Caleb», dijo con calma mortal.
y te juro por Dios que la próxima bala te la pongo entre ceja y ceja yo misma. Silencio. Luego se oyó el clic-clic de varios martillos de revólver amartillándose en la oscuridad. Elías habló de nuevo, más bajo, pero que todos oyeran. Esta es la última advertencia. Los quiero fuera de mi propiedad en 10 segundos. Después disparamos a matar. Uno de los hombres de Caleb murmuró algo. Se oyó el roce de un caballo inquieto. Caleb escupió al suelo. Esto no termina aquí, Boone. Te juro que no terminó la frase. Un disparo seco partió la noche, pero no vino de la casa. Vino de atrás de ellos. El caballo de Caleb se alzó de manos y relinchó de dolor. El animal cayó de lado, atrapando la pierna de su jinete bajo el peso. Los otros 4 jinetes giraron en redondo, desorientados. Desde la oscuridad del bosquecillo salió la voz del sheriff Cole Harding, fuerte y clara. Caleb Miller, estás rodeado. Tira el arma y levanta las manos o mis hombres abren fuego. Habían llegado sin hacer ruido, Cole y 8 ayudantes más, alertados por un vaquero que Elías había enviado a Dodge City 2 días antes con una carta que decía simplemente: si no vuelvo en una semana, ven al rancho. Los hombres de Caleb dudaron 2 segundos, fue suficiente. 3 tiraron los rifles al suelo. El 4 intentó huir y recibió un balazo en el hombro que lo bajó del caballo como un saco de patatas. Solo quedó Caleb atrapado bajo su caballo muerto, maldiciendo entre dientes mientras la sangre le corría por la pierna rota. Cole se acercó con una linterna. La luz iluminó la cara de Caleb, envejecida, comida por el odio y el whisky, con una cicatriz que le bajaba desde la sien hasta la boca. Cuando vio a Hannah de pie en el porche, con el Colt firme en la mano y la mirada de quien ya no temía nada, algo se le quebró dentro. No puedes, balbuceó. Hannah bajó los 3 escalones del porche y se plantó frente a él. Te equivocaste de noche para venir a morir, Caleb, dijo. Pero te equivocaste de vida para creer que alguna vez fui tuya. Cole puso las esposas al hombre que gritaba y maldecía. Lo subieron a un carro como un animal herido. Los otros 4 fueron atados y llevados también. Cuando el polvo de los caballos del sheriff se perdió en la noche, Elías bajó el rifle. Hannah soltó el Colt, que cayó al suelo con un ruido sordo. Se miraron un instante. Luego ella corrió a la casa, abrió el armario y sacó a Abigail, que lloraba bajito. La abrazó fuerte, hasta que los sollozos de la niña se convirtieron en sueño. Elías se quedó en el porche hasta el amanecer, mirando el lugar donde había estado Caleb. Cuando el sol salió, rojo y enorme sobre la pradera, fue al corral, tomó una pala y cavó un agujero profundo junto al álamo más grande. Enterró el Colt de Hannah, el Winchester que había disparado al cielo, y el sombrero viejo que llevaba puesto esa noche. Luego plantó encima una cruz de madera sin nombre, porque algunas cosas es mejor enterrar para siempre. El juicio fue rápido. Caleb Miller fue condenado a 20 años en la penitenciaria de Lansing por intento de homicidio, allanamiento y resistencia armada a la autoridad. Murió 4 años después en una pelea de presos. Nadie del rancho Boone fue al entierro. La vida siguió. Abigail creció fuerte y libre. Aprendió a leer con la Biblia de la señora Harper y a escribir con tiza en la puerta del granero. A los 10 años ya manejaba el lazo mejor que la mitad de los vaqueros. A los 15 era la reina no oficial de todo el condado de Dickinson. Hannah nunca volvió a usar vestido negro. Plantó rosas silvestres alrededor de la tumba sin nombre, y cada primavera florecían rojas como la sangre que nunca más se derramó en esa tierra. Elías vivió hasta los 84 años. Murió una noche de octubre, sentado en su mecedora del porche, con la mano de Hannah en la suya y la cabeza de Abigail y a una mujer hecha y derecha apoyada en su rodilla. Murió sin una queja, con una sonrisa pequeña, como quien termina un buen libro y está satisfecho con el final. Lo enterraron bajo el álamo grande, junto a la cruz sin nombre. Hannah puso una lápida sencilla, para que ya Elías James Boone, hombre que nunca se fue cuando más lo necesitaban, 1882, 1966 cada año, el día de su cumpleaños. Hannah y Abigail y luego los hijos de Abigail y luego los nietos se sientan bajo ese árbol, comen pastel de manzana y cuentan la misma historia, la del día que un hombre abrió la puerta equivocada de un establo y decidió que la bondad también podía ser un arma. Y cuando el viento sopla fuerte desde el oeste, dicen que aún se oye, muy lejos, el eco de un grito que ya no asusta a nadie. Porque en el rancho Boone la bondad ganó,
Y cuando la bondad gana de verdad, gana para siempre. Gracias por caminar este largo camino con nosotros. Si alguna vez pasas por Kansas y ves un álamo grande con rosas rojas a su pie, para un momento, escucha. Y recuerda que hay historias que no mueren mientras alguien las lleve en el corazón. Ahora sí, la taza está vacía, el polvo se asentó, y el cuento llegó a su fin. Buenas noches, donde quiera que estés, y que tus sueños sean tan anchos como la pradera de Kansas una mañana de primavera. El otoño de 1923 llegó temprano y seco. Los pastos crujían como papel viejo bajo las pezuñas de los caballos, y el viento traía olor a humo lejano de incendios que nadie sabía dónde habían empezado. Abigail James Boone acababa de cumplir 36 años. Era alta, más alta que su madre, con la espalda recta de quien ha pasado la vida encima de un caballo y la mirada firme de quien ha visto morir a los dos hombres que más quiso y ha seguido adelante igual. Hannah aún vivía. Tenía 62 años y el pelo completamente blanco, pero seguía montando todos los días, aunque ella solo la yegua vieja llamada Daisy de segundo, hija de la hija de la hija de la primera Daisy. Las manos le temblaban un poco al atar el lazo, pero la puntería no se le había ido. Todavía podía romper una botella a 100 pasos con el viejo Colt que Elías había desenterrado años después de aquella noche y le había devuelto diciendo, ya no necesitamos enterrar nada más. El rancho Boone era ahora uno de los más grandes del condado. Habían comprado las tierras de los Miller cuando se subastaron después de la muerte de Caleb, y luego las de los Johnson y luego las de los Reed. Las cercas blancas se alargaban hasta perderse de vista, y en primavera el verde era tan intenso que dolía mirarlo. Pero el pasado nunca se entierra del todo. Una tarde de octubre, cuando el sol se ponía rojo como sangre detrás de los álamos, llegó un automóvil al rancho. Era un Ford modelo T negro, lleno de polvo, con matrícula de Texas. Se detuvo frente a la casa y el motor tosió hasta calarse. Del asiento del conductor bajó un hombre de unos 40 años, flaco, quemado por el sol, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda de arriba abajo. Llevaba un traje barato que le quedaba grande y un sombrero que había visto mejores días. Detrás de él bajó una mujer joven, no más de 18, con un vestido floreado y los ojos bajos, y en sus brazos llevaba un niño de pecho envuelto en una manta raída. Abigail salió al porche con el rifle Winchester que había sido de su padre colgado del hombro. No lo apuntaba, pero tampoco lo escondía. ¿Qué se les ofrece?, preguntó con voz que no admitía tonterías. El hombre se quitó el sombrero. Tenía los ojos de un azul desvaído, casi gris, y cuando habló la voz le tembló un poco. Señora Boone, me llamo Caleb Miller Jr. Soy hijo del hombre que usted conoció como Caleb Miller. El silencio fue tan grande que se oyó el tic-tac del motor enfriándose. Hannah apareció en la puerta detrás de Abigail, más lenta, apoyada en un bastón de nogal que había tallado Elías. Miró al hombre, miró a la chica, miró al niño. Y algo muy viejo se movió detrás de sus ojos. Pasa, dijo al fin, pasen todos. El viento está frío. Los hicieron sentar en la cocina grande, la misma mesa donde Elías y Hannah habían planeado tantas cosas. La señora Harper ya no estaba, había muerto en paz 5 años atrás. Pero la nueva cocinera, una mujer mexicana llamada Rosa, puso café y pan recién hecho delante de los visitantes sin preguntar. Caleb Jr. habló primero, con la mirada fija en la mesa. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. En la cárcel. Me crié en orfanatos y en casas de acogida. Nunca supe bien qué había hecho, hasta que hace 3 años encontré unas cartas que él había escrito desde la prisión y que nunca envió. Cartas a mi madre, que había muerto al parirme. En ellas hablaba de una mujer llamada Hannah. Decía que la había perdido para siempre por su propia culpa, que había sido un monstruo, que cada noche sonaba con un establo y un grito que no lo dejaba dormir. Hizo una pausa. La chica joven le apretó la mano. Cuando supe la verdad completa, me dio vergüenza llevar su nombre, pero también supe que tenía una deuda. No con él, con usted, con las dos. Vine desde Texas caminando la mitad del camino porque no tenía para gasolina. Traje a mi esposa, Ruth, y a nuestro hijo. Y vine a pedir perdón. No sé si sirve de algo después de tanto tiempo, pero vine a decirlo con la cara descubierta. Lo que mi padre les hizo fue imperdonable. Y yo llevo esa vergüenza como una marca que no me quito nunca. Hannah lo escuchó sin moverse. Abigail tampoco. El niño dormía en brazos de su madre. Cuando Caleb Jr. terminó, el silencio volvió a llenar la cocina.
Entonces Hannah se levantó despacio, y fue hasta el armario alto. Sacó una caja de madera de cedro que nadie había abierto en 30 años, la puso sobre la mesa y la abrió. Dentro estaba la alianza que Caleb le había puesto el día que se casaron, una camisa rota y manchada de sangre que ella había guardado sin saber por qué, y un mechón de pelo rubio de cuando Abigail era bebé. Hannah tomó la alianza, la miró un segundo y la dejó caer en la mano abierta de Caleb Jr. Tu padre ya pagó, dijo con voz firme. Pagó con años, con dolor y con la muerte. Tú no naciste cuando él hizo lo que hizo. Tú no tienes que pagar nada. Caleb Jr. intentó hablar, pero ella levantó la mano. Escúchame bien, muchacho. Yo pasé muchos años odiando, luego muchos más aprendiendo a no odiar. Y al final descubrí que el odio es una cadena que uno mismo se pone. Hoy te doy esta alianza para que la fundas y hagas algo útil con el oro. Y te doy mi perdón, porque me lo puedo permitir. Porque llevo 40 años viviendo en paz, y no voy a dejar que el pasado me la quite ahora. Las lágrimas le rodaban al hombre por las mejillas sin que intentara esconderlas. Abigail habló por primera vez. ¿Qué piensas hacer ahora? Caleb Jr. se secó la cara con la manga. Quiero quedarme en Kansas. Lejos de aquí si ustedes lo prefieren. Encontrar trabajo. Criar a mi hijo donde el nombre Miller no pese tanto. Quiero que él crezca sabiendo que se puede romper el círculo. Hannah y Abigail se miraron. Algo sin palabras pasó entre ellas. Abigail asintió. Hay una casa pequeña al final del camino norte. Estaba vacía desde que el viejo Tom se jubiló. Quédate allí. Trabaja la tierra. Paga alquiler como cualquier otro. Si en un año eres hombre de palabra, hablamos de otra cosa. Si no, la puerta siempre estará abierta para que te vayas por donde viniste. Caleb Jr. intentó decir gracias, pero no le salió la voz. Esa noche durmieron en la casa grande. Ruth cantó una nana en español al niño mientras Abigail mecía la cuna que había sido suya. Hannah se quedó despierta hasta tarde sentada en el porche, mirando las estrellas. Cuando Abigail salió a acompañarla, su madre habló sin girarse. Hoy enterré lo último que quedaba de aquel establo, dijo. Ya no queda nada que duela. Abigail se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro, como cuando era niña. ¿Creéis que el muchacho lo logrará? Creo que todo el mundo merece una puerta abierta una vez, respondió Hannah. Tu padre me abrió una. Yo le abrí una a él. Ahora nosotros le abrimos una a este chico, y un día su hijo se la abrirá a alguien más. Así es como funciona. Así es como gana la bondad de verdad. Pasaron los años. Caleb Miller Jr. resultó ser trabajador, calado y honrado. Nunca faltó a su palabra. La casa pequeña se fue llenando de niños, 4 en total. Ruth plantó flores en el patio y enseñó a los vaqueros del rancho a hacer tortillas de maíz los domingos. El mayor de sus hijos, un muchacho pelirrojo llamado James, creció jugando con los nietos de Abigail. Y cuando cumplieron 16 años, los dos se alistaron juntos en la Segunda Guerra Mundial y volvieron juntos, con medallas y con historias que contar. Hannah murió en 1941, a los 80 años, mientras dormía. La enterraron junto a Elias, bajo el álamo grande. En la lápida pusieron Bre Hannah Bumber 1821. 1941 la que nunca volvió a cerrar los ojos con miedo sobre el día del entierro. Caleb Jr., ya con canas y arrugas profundas, se quedó el último junto a la tumba. Sacó del bolsillo la alianza fundida y convertida en un pequeño corazón de oro que llevaba colgado al cuello desde hacía 18 años. Gracias, dijo simplemente al viento, por romper la cadena. Y el viento se lo llevó. Abigail vivió hasta 1987. Murió a los 100 años justos. Sentada en la misma mecedora donde había muerto su padre, con la última bisnieta dormida en su regazo. El rancho Boone sigue ahí todavía. Ahora lo llevan los tataranietos de Hannah y los tataranietos de Caleb Jr. juntos, sin que nadie sepa ya muy bien quién desciende de quién. Las cercas blancas siguen pintadas cada primavera. Las rosas rojas siguen floreciendo bajo el álamo grande. Y cada año, el 10 de diciembre, día de la sentencia que lo cambió todo, se hace una fiesta en el rancho. No muy grande, solo familia. Se con pastel de manzana, se canta la vieja canción de la pradera, y los niños corren descalzos mientras los mayores cuentan la misma historia una y otra vez, la historia de una mujer que gritó en un establo, la historia de un hombre que abrió una puerta, la historia de un perdón que tardó 40 años en llegar, y llegó. Y cuando alguien nuevo pregunta por qué el rancho lleva 2 apellidos en las escrituras, Boone y Miller, los viejos sonríen y responden,
Pero porque aquí la bondad no solo ganó, aquí la bondad aprendió a perdonar, y cuando la bondad perdona, ya no hay cadenas que alcancen para toda la eternidad. Ver esta vez si es el final. La taza está vacía. El polvo hace mucho que se asentó. Y el álamo sigue allí con sus rosas rojas y sus dos lápidas que se miran como dos viejos amigos que al fin descansan en paz. Gracias por caminar hasta el último paso de este camino conmigo. Donde quiera que estés esta noche, que tus sueños sean anchos como la pradera y que nunca te falte alguien que abra la puerta cuando más la necesites. Buenas noches, vaquero. El cuento se acabó, pero la historia sigue viviendo. Era el año 2025 y el rancho Boone seguía allí, más grande que nunca. Las cercas blancas ya no eran de madera, eran de acero pintado que brillaba bajo el sol de agosto como si fueran nuevas cada mañana. Los pastos se regaban con pivotes gigantes que giraban lentos dibujando círculos perfectos de verde sobre la tierra dorada. El viejo álamo había muerto en la gran tormenta del 89, pero de su tronco seco habían brotado 7 árboles nuevos que formaban un círculo perfecto alrededor de las dos lápidas. Las rosas rojas seguían naciendo solas cada primavera, más rojas que nunca, como si la tierra misma se negara a olvidar. La casa grande había sido renovada 3 veces, pero la cocina seguía siendo la misma, la mesa de roble donde Elías y Ana planearon su vida, los azulejos que Abigail puso con sus propias manos en 1952, la estufa de leña que ya solo se encendía en Navidad. En la pared colgaba una foto en blanco y negro, Elías y Ana el día de la sentencia, 10 de diciembre de 1886, de pie frente al tribunal de Dodge City. Ella con el vientre apenas abultado, él con la mano en su hombro como diciendo ya paso. Debajo en letras taladas por Abigail en 1987 se lea, aquí empezó todo lo que importa. Y todo lo que importa seguía vivo. La actual dueña del rancho se llamaba Rose Hannah Boone Miller. Tenía 32 años, era la tataratatarañeta de Hannah y Elias, y la tataratatarañeta de Caleb Jr. y Ruth. Llevaba el pelo negro recogido en una trenza gruesa, y los ojos de un azul tan claro que parecían trozos de cielo de Kansas. Era veterinaria, piloto de avioneta y la mejor lazo del condado. Todo el mundo la llamaba simplemente Rose. Aquella mañana de agosto del 2025 Rose estaba en el corral principal revisando un potro cojo cuando el teléfono satélite sonó. Era la alarma del portón norte, alguien había abierto la verja sin usar el código. La cámara mostró un pick-up viejo oxidado, con matrícula de Oklahoma. Del pick-up bajó una mujer joven, no más de 25 años, con el pelo teñido de morado y un niño de unos 5 años aferrado a su pierna. La mujer llevaba una mochila raída y una expresión que Rose reconoció al instante, la misma que había visto en fotos antiguas de Ana al llegar al rancho por primera vez. Rose dejó al potro, se quitó los guantes y caminó hacia el portón. El calor era tan fuerte que el aire temblaba. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con voz tranquila. La mujer joven levantó la mirada. Tenía un ojo morado a medio curar y el labio partido. Me llamo Lily, dijo. Lily Miller, mi abuela me contó una historia antes de morir. Dijo que si alguna vez necesitaba un lugar donde nadie me encontrara, viniera aquí. Dijo que preguntara por la casa donde las rosas crecen sin que nadie las plante y que dijera una sola frase. Rose sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Cuál es la frase?, preguntó en voz baja. Lily tragó saliva y miró al niño, que temblaba aunque hacía 40 grados. Dijo que dijera, el grito ya no suena humano. Rose cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, las lágrimas le brillaban pero no caían. Sube al pick-up, dijo, te llevo a la casa grande. El niño se llamaba Noah, tenía 5 años y todavía no hablaba mucho desde que su padre le rompió 2 costillas la semana anterior. Lily había conducido 3 días seguidos con el escondido en el asiento trasero, sin parar más que para gasolina y panales. Cuando llegaron a la casa, Rosa, la cocinera que llevaba 40 años en el rancho, y que era nieta de la Rosa original, abrió la puerta y no hizo ninguna pregunta. Solo abrazó a Lily como si la conociera de toda la vida, y llevó a Noah a la cocina para darle leche con galletas. Rose llevó a Lily al porche trasero, el mismo donde Hannah y Elías habían hablado tantas noches. Le sirvió un vaso de té helado y esperó. Lily habló casi 1 hora sin parar de un marido que empezó con gritos y terminó con punos, de una madre que le decía que aguantara porque así son los hombres, de una noche en que Noah gritó tanto que el hombre lo levantó por el cuello y Lily entendió que si no se iba esa misma noche, al día siguiente enterraría a su hijo. Mi abuela me crió, dijo al final. Era hija de Caleb Miller Jr. Me contó toda la historia.
Me dijo que aquí había una vez una mujer que llegó rota, y que alguien abrió una puerta. Me dijo que si algún día yo necesitaba que alguien abriera una puerta, viniera. Rose escuchó sin interrumpir. Cuando Lily terminó, se levantó y entró en la casa. Volvió con una caja de madera de cedro idéntica a la que Hannah había abierto 100 años atrás. La abrió. Dentro había una llave antigua de hierro, un revólver pequeño envuelto en terciopelo rojo y una carta amarillenta escrita con la letra temblorosa de Abigail en 1986. Rose sacó la carta y leyó en voz alta, para quien llegue con el grito que ya no suena humano. Esta llave abre la casa pequeña del camino norte. Está amueblada y siempre lista. El revólver es para que nadie vuelva a hacerte daño nunca más, y la puerta siempre estará abierta, porque esta tierra se construyó con una puerta que se abrió un día de 1882 y desde entonces nunca se ha vuelto a cerrar. Bienvenida a casa. Abigail James Boone, la última que quedó para contarlo. Briley lloró tanto que no podía respirar. Rose la abrazó hasta que se calmó. Esa misma tarde trasladaron las pocas cosas de Lily a la casa pequeña. Noah descubrió los columpios bajo los álamos nuevos, y por primera vez en meses rió tan fuerte que hasta los caballos alzaron las orejas. Durante los meses siguientes, el rancho Boone volvió a ser refugio. Lily empezó trabajando en la cocina con Rosa. Luego aprendió a montar. Luego a curar terneros. Luego a manejar el tractor. Noah empezó el kindergarten en Abilene y volvió a hablar, primero despacio, luego como un río. El exmarido apareció una vez, 6 meses después, borracho y gritando frente al portón principal. Los vaqueros lo rodearon en silencio. Rose salió con el viejo Colt en la mano y le dijo una sola frase: Ver, estás en tierras Boone Miller. Da la vuelta y vete mientras aún puedes caminar. El hombre miró los rifles, miró los ojos de Rose, miró las rosas rojas que crecían sin que nadie las regara, y se fue sin decir una palabra más. Nunca volvió. Un año después, en la fiesta del 10 de diciembre, Lily llevó a Noah de la mano hasta el círculo de álamos. Delante de las 2 lápidas viejas y las 7 nuevos, Noah dejó un dibujo, un caballo marrón y una casa con un corazón rojo en la puerta. Rose colgó el dibujo en la pared de la cocina grande, justo debajo de la foto de Elias y Hannah, y la vida siguió. En 2030 Rose y Lily compraron juntas el terreno colindante y lo llamaron Refugio Hannah. Construyeron 4 casas más, todas con porches grandes y puertas que nunca se cerraban con llave. Desde entonces han pasado más de 40 mujeres y 60 niños. Algunos se quedan una semana, otros se quedan para siempre. Todos dejan algo, una planta, un dibujo, una carta. Todos se llevan algo, la certeza de que hay lugares en el mundo donde el grito ya no suena humano, porque alguien abrió una puerta y nunca la volvió a cerrar. En 2045 el gobierno de Kansas declaró el rancho Boone Miller Patrimonio Histórico Viviente. Vinieron periodistas del mundo entero. Preguntaron a Rose, que ya tenía 52 años y seguía montando como si tuviera 20, cuál era el secreto. Ella señaló las rosas rojas que crecían en círculo alrededor de las lápidas. El secreto, dijo, es que la bondad no es un sentimiento, es una decisión que se toma un día y se sigue tomando cada día después. Mi tatarabuela llegó aquí rota, mi tatarabuelo abrió una puerta, y desde entonces llevamos 163 años abriendo la misma puerta, una y otra vez. Eso es todo. Hoy, año 2025 otra vez, porque las historias no tienen fecha de caducidad. Si pasas por la carretera 56 al atardecer, verás las cercas blancas brillando y más ala, un círculo de álamos y rosas rojas que parecen arder sin consumirse. Y si te detienes y bajas la ventanilla, escucharás algo que no sabrías explicar. Ver un grito muy lejano que ya no suena humano. Ver y luego una puerta que se abre. Siempre se abre. Porque en el rancho Boone Miller, la bondad no solo ganó. La bondad se convirtió en tierra, en sangre, en apellido compartido, en rosas que no necesitan que nadie las plante. Y mientras haya alguien dispuesto a abrir una puerta, pero la historia nunca terminará. Gracias por llegar hasta el final de este camino que empezó con un grito en un establo en 1882 y que hoy, 143 años después, sigue vivo en cada rosa roja que florece sin que nadie la riegue. La taza está vacía. El polvo es ahora tierra fértil, y la puerta está abierta. Si algún día la necesitas, ya sabes dónde está. Buenas noches, viajero, y que el viento de Kansas te traiga siempre a casa.
Hoy es 28 noviembre 2025, son las 11:47 de la noche y afuera, en el rancho Boone Miller, la primera helada del año acaba de pintar de blanco los pastos. Las luces del porche están encendidas, como siempre, porque aquí nunca se apagan del todo. Dentro de la casa grande, Rose Hannah Boone Miller, de 32 años, está sentada a la misma mesa de roble donde Elias y Hannah tomaron la decisión más importante de sus vidas. Delante de ella hay una taza de té humeante y un cuaderno abierto. En la pared, la foto de 1886 sigue colgando. Debajo, el dibujo de Noah, ahora un hombre de 30 años, padre de 3 niñas, y sigue colgado también. Y en la página abierta del cuaderno, Rose está escribiendo la última línea de esta historia, la que nadie volverá a escribir jamás, porque ya no hace falta. Escribe: esta noche ha llegado otra mujer. Se llama Sofía. Tiene 27 años y un ojo hinchado. En sus brazos trae a una niña de 2 años que no ha hablado desde hace 3 semanas. Ha conducido 11 horas desde Texas con el tanque casi vacío y el miedo lleno. Cuando ha llegado al portón y ha visto las luces del porche, ha llorado tanto que casi no podía decir su nombre. Yo le he abierto la puerta. Rosa le ha dado leche caliente a la niña. Noah le ha preparado la casa pequeña del camino norte. Y Sofía, entre sollozos, ha dicho la frase que todas dicen cuando llegan: me dijeron que aquí todavía abren la puerta. Y yo le he contestado lo mismo que mi madre me dijo a mí, lo mismo que Abigail le dijo a Lily, lo mismo que Ana le dijo a medio Kansas: la puerta nunca se cerró. Entra. Aquí el grito ya no suena humano. Porque aquí ya nadie grita solo. Rose cierra el cuaderno. Lo guarda en el cajón donde están todos los cuadernos anteriores. El de Hannah, 1882-1941, el de Abigail, 1941-1987, el de su madre Grace, 1987-2023, y ahora el suyo, que empezó el día que nació y terminará el día que ella, ya, no pueda abrir la puerta. Se levanta, sale al porche y mira el círculo de álamos. Las rosas están dormidas bajo la escarcha, pero mañana, cuando salga el sol, volverán a sangrar rojo como siempre. En la casa pequeña del camino norte, una luz se enciende. Es Sofía, está arropando a su hija, está empezando a creer que los monstruos no cruzan ciertas puertas, y Rose sonríe, porque sabe que dentro de unos años Sofía escribirá en el nuevo cuaderno: Roy, abrí la puerta por primera vez yo misma. Y entendí que ya no soy la que llego. Soy la que se queda para abrirla mañana. Eso es todo. No habrá más partes. No hacen falta. La historia ya no necesita que nadie la cuente. La historia se cuenta sola cada vez que alguien llegue.